El factor de servicio se describe o se explica de esta forma. El factor de servicio es la cantidad de potencia adicional que yo le voy a demandar al motor por una hora, nada más. No crean que el factor de servicio es permanente. El factor de servicio 1.15, 1.25 o 1. Bueno, 1 significa que no puedo sobrecargar el motor. Factor de servicio 1.15, 1.25. Significa que yo le puedo demandar potencia al motor por una hora y luego tengo que dejar enfriar. Ese también es un concepto mal interpretado. Es una hora. ¿Por qué? ¿Por qué una hora? Ah, bueno, porque en una hora si yo lo llevo, vamos a suponer que sea factor de servicio 1.15, quiere decir que ese motor de 100 yo le puedo demandar 115 caballos. Sí, nada más que por una hora, porque después me voy a saturar térmicamente y no tengo ya elementos, fierro, conductores de calor para extraer el calor generado. ¿Qué significa que yo le demande más potencia al motor? Pues lógicamente voy a demandar más corriente a la línea. ¿Y qué va a pasar cuando demando más corriente a la línea? Pues el efecto Joule, el I cuadrada R. Voy a provocar más pérdidas en forma de calor. Y si provoco más calor, pues tengo que disiparlo. La forma de disipar el calor en un motor jaula de ardilla o un motor totalmente cerrado es a través de la convección. La convección significa es un ventilador que me provoca un flujo de aire. Ese flujo de aire tenemos cierto rendimiento, cierto tamaño. Está capacitado el motor para entregarme. El motor, volviendo al ejemplo, a la ilustración, el motor de 100 caballos está capacitado para darme 115 durante una hora. Después de esa hora voy a empezar a crecer exponencialmente la temperatura del motor y voy a provocar un daño permanente en los aislamientos. Por eso el factor de servicio no es para bloqueos o para cargas intermitentes. Yo he visto mucho en compresores. En compresores lo llevan a factor de servicio. 1.10, 1.15. Pero lo tienen permanentemente. Abrimos válvulas, exigimos más al compresor y lo llevamos a 1.15. Pues sí, nada más que el daño recurrente en los motores, ¿va? Y vamos nosotros, vemos la sobrecarga, hacemos ciertas recomendaciones y nos dice el usuario, no, bueno, pues es que la placa me dice que yo lo puedo trabajar a 1.15. Sí, nomás que la placa no te dice que es por una hora. En el devanado compensador se va a debilitar el campo fundamental y yo voy a tener un debilitamiento en la fuerza en flecha. Entonces, voy a demandar más corriente de la línea en la armadura para poderte dar la fuerza en flecha. ¿Por qué? Porque voy a tener un debilitamiento en campo. El campo se debilita, la fuerza en flecha se debilita. Entonces, ¿cómo voy a compensar ese debilitamiento? Aumentando la corriente. Esta es la corriente de armadura. Aumentando la corriente de armadura. Entonces, ahí, cuando la carga sigue estando uniforme y de repente tengo fluctuaciones en el consumo de armadura, y si no tengo chisporroteo en el conmutador, pues muy probablemente es que el devanado compensador esté entrando en cortocircuito y me incremente la corriente de armadura. La norma significa que es un valor mínimo, no significa que sea saludable el aislamiento. La norma es de que es el valor mínimo para trabajar un motor sin tener alguna consecuencia catastrófica. Pero la norma nunca me dice si el aislamiento está sano, es saludable, la condición óptima, ¿verdad? Normalmente un aislamiento, pues yo lo asocio, un buen aislamiento infinito, ¿verdad? Sin embargo, repito, yo más que la cantidad de megas, yo me iría por las pruebas de
índice, fíjense, otra de las pruebas que no hemos visto y que es importante también dejar en claro, una es la de índice de absorción, que es a 3 minutos, que se hace igual que la índice de polarización, nada más que lo que se está midiendo es el efecto capacitivo, no el efecto de de polarizar las moléculas o orientarlas a tierra. Entonces yo te recomiendo, 100 megas para mí es un megueo confiable. Pero hazle una prueba de índice de absorción. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que tenemos el cobre, tenemos una capa de aislamiento, casa, conductor, aislamiento, pues es un capacitor. Entonces un capacitor se carga de esta forma, así va, y yo mido el comportamiento capacitivo con el índice de absorción a 3 minutos. Practícale también una prueba de índice de absorción. Repito, 100 megas es confiable. Pero si quieres todavía fortalecer más o aumentar tu nivel de certidumbre, hazle una prueba de índice de absorción. El índice de absorción va a ser igual a 3 minutos entre 1 minuto. Y también esto deberá ser mayor o igual a 1.5. Entonces, aquí con 3 minutos lo que estoy haciendo es medir el efecto capacitivo. No, bueno, un IP mayor o igual a 10. Mira, la norma dice que es arriba de 1.5. Un IP mayor a 10, pues el aislamiento yo creo que debe ser de referencia un aislamiento óptimo para un perfecto funcionamiento, ¿verdad? O sea, es un aislamiento yo creo que sería un valor de referencia óptimo. Esa es la interpretación que yo diría. Es un aislamiento óptimo para un buen funcionamiento, ¿verdad? Porque quiere decir que no tiene fractura mecánica, no tiene deterioro térmico y no tiene contaminación alguna. Esos 3 elementos fundamentales. El embobinado está alojado en una ranura. La ranura pues es fierro. Pero entre el cobre y la ranura hay un aislamiento. Entonces yo tengo conductor, aislamiento, conductor. Y es como si yo tuviera un capacitor. ¿Cuál es el comportamiento de un capacitor? Un capacitor lo que hace a ver, aquí me ayudas, Juan. El capacitor desfasa 90 grados la corriente con respecto al voltaje, creando un campo eléctrico de esta forma. Genera un campo eléctrico Este es un capacitor. Y lo que hace, me desfasa la corriente con respecto al voltaje. ¿Sí va? La adelanta, 90 grados. Muy bien. ¿Quién determina la buena operación de un capacitor? ¿Quién determina la buena o quién le da esas características? ¿De qué depende? Bueno, depende del aislamiento que tenemos entre placa y placa. Este es aislamiento. ¿Sí? El campo eléctrico que se genera en el capacitor va a estar en función de la calidad del aislamiento entre las placas. Bueno, eso le voy a llamar
índice de absorción dieléctrica, que es a 3 minutos. Estoy midiendo el efecto capacitivo del aislamiento. O sea, estoy midiendo la separación entre ambos conductores, que es el cobre, es el alambre magneto, y la carcasa. Estoy midiendo la condición del aislamiento. Entre mayor efecto capacitivo, quiere decir que mi aislamiento está muy bueno. Pero ese fenómeno se presenta a los 3 minutos. Índice de absorción dieléctrica, que en inglés en el equipo viene de A. Dielectric Absorption. Y el DA, no sé la marca Baker cuánto lo determine, ¿no te acuerdas? ¿3? No, 3 minutos, pero la cantidad. Pero por ejemplo en un Baker ya viene, la herramienta ya viene grabada, el modelo eléctrico ya viene grabado, entonces a los 3 minutos el Baker te imprime o te arroja en pantalla, te arroja el DA, en inglés DA, es índice de absorción dieléctrica, dielectric absorption, y te lo informa a los 3 minutos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás leyendo el efecto capacitivo. Ese es el DA o el índice de absorción dieléctrica. Esto quiere decir el efecto capacitivo. Su nombre lo dice, ¿va? Y también su nombre lo dice el índice de polaridad. ¿Qué significa el índice de polaridad? El índice de polaridad significa la orientación molecular hacia tierra de las moléculas que conforman el aislamiento. En un aislamiento tenemos las moléculas orientadas en forma desuniforme, de tal forma que me ofrecen un camino de conducción pues muy malo, ¿verdad? Es un aislamiento. Y se estudia con la teoría de granos. Y la teoría de granos me dice, bueno, si tú agarras un segmento del aislamiento y si lo pones en el microscopio, tú vas a ver que la orientación eléctrica o magnética va a estar en forma desordenada, y la orientación la voy a ilustrar con un vector o una flecha y va a ser así, en forma desordenada. Si esta molécula o este grano yo lo someto a un campo eléctrico, como lo someto con el Meger, yo no debo de modificar la orientación molecular, debe de quedar igual. Ese es un buen aislamiento. Un buen aislamiento es aquel que no cambia su orientación molecular cuando éste está sometido a un campo eléctrico. El índice de polarización lo que me mide es que a través de 10 minutos las moléculas se empiezan a tener una especie de orientación a tierra. Y esa orientación me facilita la conducción. Es cuando está malo ya el aislamiento. ¿Y por qué se orientan a tierra? Por 3 cosas fundamentales. Por fracturas mecánicas, por contaminación muy alta y por niveles de humedad muy altos. Entonces, yo cuando hago un preventivo al motor, le checo el IP antes y después. ¿Qué es lo que hago? Lo lavo perfectamente con solvente el embobinado o el aislamiento, pero perfectamente lavado. Un lavado perfecto, donde ya no haya contaminación alguna, garantizado. Lo meto al horno. Si es un motor grande, lo tengo que hornear 3 días a temperatura controlada. Porque también ahorita que comentaban que pasé por alto y ofrezco una disculpa.
Cuando el motor se me va de infinito a 40 megaohms, significa también que no le saqué la humedad total del motor y de repente se presentó. Les voy a explicar. Un motor grande tiene que ser horneado por no menos de 72 horas a temperatura controlada. Ahí voy a garantizar realmente que le extraje toda la humedad. Porque después lo horneo 8, 10 horas, 12 horas porque es muy urgente el motor y le subo al horno. Entonces estoy haciendo algo catastrófico en los aislamientos. Bueno, pero es que es muy urgente. Es muy urgente. Dámelo en 24 horas porque tengo la línea parada. Ah, no, está bien. Y le voy a rescatar tantito sus características. Nada más déjame te explico. No le voy a devolver el valor de infinito. Te lo va a dar un día, dos y lo pum, va a caer otra vez. Porque le faltó horneado al motor. Entonces yo tengo que hornear mínimo 72 horas a temperatura entre 90 y 110 grados centígrados, extraerle toda la humedad y ya cuando salga el motor le voy por aspersión a entregar una capa de aislamiento. Entonces con la capa de aislamiento todas esas fracturas en donde se deposita humedad, haz de cuenta que es un aislamiento, de repente presenta fracturas, bueno, en esas fracturas pues se va a ir a depositar humedad y polvito y va a orientar moléculas a tierra. Entonces, por eso yo le hago el índice de polaridad para ver qué tantas fracturas, qué tanta contaminación tengo, le doy el mantenimiento correspondiente, le meto barniz, relleno las fracturas de barniz, le vuelvo a hacer índice de polaridad y ya lo llevé otra vez a valores aceptables. Entonces, ese es el índice de polaridad. Orientación a tierra de las moléculas y el DA es la característica capacitiva de los aislamientos. ¿El valor de índice de polarización recomendable? Mayor o igual a 1.5.